Salió el fallo de la corte, se tiraron con de todo en Twitter. Argentina va a producir la Sinopharm y un cliente loco se llevó un bife de regalo en un restaurante. Otro día más en este hermoso y peleador país. ¿No querés pelear? Finalmente, y después de unos cuantos días de espera, salió el fallo de la Corte Suprema sobre las clases presenciales. Igual, digamos todo, estaba más spoileado que el final de Bake Off. En fin, por decisión unánime, el tribunal le dio la razón a Larreta y eso desató una lluvia de palos en Twitter. Cristina dijo que los golpes ya no son como los de antes. Saltó la Bullrich, se sumaron Cafiero y Negri y... ya me enredé. ¿Vale o no vale el fallo? No te pierdas el debate que tenemos. Además, la noticia del día. Argentina va a producir la vacuna Sinopharm. ¿Cómo? Sí, lo anunció hace un ratito la cuenta de Twitter de la Embajada China. Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Cuándo empiezan a salir las vacunas hechas en Argentina? Y no me vengan con que las envasan en México o no sé dónde. Estas van directo a la jeringa. ¡Solo conéctenla en mis venas! Arranca Fuego Amigo, un programa hecho, producido y envasado en la Argentina. Y este hermoso país, hoy la noticia del día claramente es el fallo de la Corte Suprema. Buenas noches a todos, a todos, a todes. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Cata, ¿cómo estás? Bueno, vamos a hablar de este tema con todas las voces, ¿eh? Y tenemos ya de invitados aquí en el piso a Yamil Santoro, vicepresidente de Republicanos Unidos. También está Mariana Escayola, secretaria general de ADEMIS. Vamos a hablar vía Zoom con Graciana Peñafort, directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, y también con Félix Lonigro, que es abogado constitucionalista. Y además, por supuesto, nuestro equipo, Eli, Analía y Pablo, tienen información importante sobre cómo impacta esto en la política, en la economía, qué se está diciendo por estas horas. ¿Y qué se está diciendo? Bueno, lo vamos a ver en este informe. Hoy la Corte Suprema falló por unanimidad a favor de la ciudad de Buenos Aires por la suspensión de las clases presenciales. Señoras y señores, votación unánime. Pero, ¿cómo llegamos hasta acá? A través de un decreto de necesidad y urgencia, Alberto Fernández suspendió la presencialidad en las aulas del AMBA el 19 de abril por 15 días. Durante 2 semanas, a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. El gobierno porteño se opuso a la medida. Comunicarles que en la ciudad de Buenos Aires mañana las escuelas van a estar abiertas. Y Larreta decidió acudir a la justicia. Vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se trate de manera urgente. El 18 de abril, la Cámara de Apelaciones porteña dictaminó a favor de la ciudad de Buenos Aires. La tensión entre el gobierno nacional y Juntos por el Cambio se repicó y la grieta se acrecentó. En el medio hubo cacerolas de un lado y paro docente del otro. El 30 de abril, un nuevo DNU de Nación extendió la suspensión de clases presenciales hasta el 21 de mayo. El dictado de clases se realizará exclusivamente a distancia. A la espera del fallo de la Corte, Larreta defendió su postura y mantuvo la presencialidad en las aulas. Vamos a tomar algunas medidas para seguir sosteniendo la presencialidad, disminuyendo la circulación. Finalmente, el fallo respaldó la autonomía de la ciudad y le dio la razón a Larreta. La respuesta de la vicepresidenta al dictamen no se hizo esperar. Cristina puso en tela de juicio la puja entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia. ¿Y ahora cómo sigue esta historia? Bien, y la primera que reaccionó, bueno, ahí lo decía el informe, ¿no? ¿Quién fue? Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta. Vamos a ver sus tweets. El 30 de abril, el Senado de la Nación fue notificado de una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de Cava. Siguiente tuit. Creas o no, a esa resolución se hacía lugar a una acción de habeas corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes, ignorando no solo la división de poderes, sino peor aún, ignorando lo que es un habeas corpus. Y sigue.
Ese mismo día, 30 de abril, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, a pedido de Clarín, decidió suspender la vigencia del DNU que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. O sea, te van a poder aumentar el cable, internet y el celular cuanto, cómo y cuándo se les dé la gana. Como verás, el Poder Judicial es también tu problema. y a ver, sí, hoy la Corte acaba de decidir en plena pandemia decretada por la Organización Mundial de la Salud, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias. Ante ese escenario, digo yo, para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de juez al Congreso de la Magistratura o que un presidente te proponga para ministro de la Corte? Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño. Bien, bien. Ahí está, los tweets, estos hilos de tweet de Cristina Fernández de Kirchner. Y vamos a arrancar preguntándole a Graciana Peñafort si es la Corte la que está manejando el país, ¿no? A propósito de esta serie de tweets de la vicepresidenta de la Nación. Graciana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Me ve bien? Sí. Perfecto. Sí. Yo no sé si la Corte está manejando el poder, el país. Lo que tengo claro es que un sector del poder está manejando al país y algunos de sus representantes son algunos miembros de la Corte, sin duda. Ahora, Graciana, a ver si vos me podés ayudar a explicar cómo puede ser que la Corte resuelva sobre la emergencia cuando el mundo está en la emergencia. ¿Hay en alguna parte del fallo algo que defina lo que es la emergencia, la urgencia? No, hay un intento en el voto de Lorenzetti, pero no, es imposible definir en sí mismo la emergencia porque cada emergencia es distinta, no es lo mismo un tsunami que una pandemia, que un estado de guerra, son distintos tipos de emergencia. Pero no, la Corte no lo define y creo que está bien que no lo defina porque cualquier definición sería insuficiente para futuras cuestiones que podrían ser encuadradas dentro de la emergencia. Dicho esto, a mí me preocupa bastante más lo que la Corte reclama de ciertos fundamentos científicos. Primero porque yo, como los jueces de la Corte, también soy abogada y asumo que de fundamentos científicos desconozco cualquier cosa. O sea, le puedo creer a Pedro Cam, a los científicos, quienes han hecho de eso su materia de estudio a lo largo de los años. No entiendo cómo un abogado puede evaluar la suficiencia o no de los argumentos, pero, no sé, en un sentido súper sarcástico te diría, no sé, tenemos que llevarle los muertos a la Corte, no sé, porque esto me llama tremendamente la atención y tengo que decirlo. Vos tienen que pensar que esta Corte va, de alguna manera, autoriza que sigan las clases presenciales en un fallo que dictan en una reunión por Zoom firmado digitalmente. Bien. Es decir, el riesgo en el que van a exponerse los chicos, y no solo los chicos, los que llevan los chicos a la escuela, los que tienen que estar en la escuela para que las escuelas funcionen normalmente, porque no es lo mismo mantener las escuelas abiertas para el funcionamiento del dictado de clases virtuales que tener personal no administrativo, personal de maestranza. Ahora, Graciana, sobre los tuits de Cristina, cuando Cristina habla de un golpe institucional por parte de la Corte, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a que están alterando la división de poderes, porque están tomando competencias que la justicia, el Poder Judicial no tiene por la Constitución. Te voy a dar dos ejemplos. La Constitución con la reforma de 1994, estableció la figura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa misma Constitución no incorporó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como sujeto de la competencia originaria de la Corte. Hoy la Corte toma el lugar y dice lo que no dice la Constitución y le da a la Ciudad Autónoma competencia originaria. Tesis que empezó en el 2017. Antes la Corte había sido bastante estricta al respecto. Después, el año pasado, en pandemia, la Corte aceptó y acató y dijo que había que seguir las disposiciones del Gobierno Nacional, que era la autoridad competente para el dictado de las medidas que tienden a resguardar la salud.
y en este fallo se olvida de lo que la misma Corte escribió. Le podemos preguntar, Graciana, a lo negro, si efectivamente, como decís vos, no se está respetando la división de poderes y si efectivamente los miembros de la Corte deciden sobre temas sanitarios y no jurídicos. ¿Qué tal? Buenas noches. No, yo no coincido con la doctora Peñafort. La Corte tiene una función específica. La Corte es un órgano de gobierno, porque son 3 órganos de gobierno. Y la función de la Corte es la de, entre otras cosas, además de administrar justicia, resguardar la supremacía de la Constitución, interpretar las normas constitucionales que están en duda, decidir cuando una norma inferior a la Constitución, sea una ley o un decreto, violenta la Constitución o no, y por lo tanto, siendo esa la función que tiene la Corte, y habiendo decidido la Corte en este fallo que el decreto de Alberto Fernández, que ya no está vigente, porque se terminó, violaba el reparto de competencias, la coordinación de potestades entre el gobierno de la nación y las provincias, genéricamente dispuesta en el artículo 121 de la Constitución, lo que hizo la Corte en este caso es definir cuándo una norma inferior a la Constitución la estaba violando. Y lo que hizo la Corte fue decir, violenta el reparto de atribuciones porque las cuestiones educativas y sanitarias son facultades locales porque no han sido delegadas por la Constitución en 1853 al Gobierno de la Nación, y todas las facultades no delegadas expresamente al Gobierno de la Nación pertenecen a las provincias. Ahora, Félix, Sí. En la Argentina se suele gobernar con decretos de necesidad y urgencia. ¿Cómo crees que impacta para, digamos, futuros DNU del presidente Alberto Fernández este fallo? El impacto, digamos, sobre eso. El decreto que se judicializó y cuyo cuestionamiento se llevó a la Corte es el decreto que venció el 30 de abril, o sea, que perdió vigencia el 30 de abril. La Corte inclusive cuando dicta este fallo hoy entiende que esto es así y por lo tanto no declara la inconstitucionalidad de un decreto que ya no está vigente. Para que la gente entienda, cuando la justicia o la Corte declara la inconstitucionalidad de una norma, lo que hace es declararla nula o inaplicable para un caso concreto. ¿Pero no le está recortando facultades al presidente con, digamos, Bueno, el impacto de esta resolución? A ver, por eso, termino. Entonces, la Corte no declara la inconstitucionalidad de este decreto porque el decreto no está vigente. ¿Pero qué hace? En lugar de decir que la cuestión es abstracta y no tiene por qué pronunciarse, lo que hace la Corte es decir, como esto puede volver a ocurrir, y de hecho está ocurriendo con un nuevo decreto, entonces la Corte quiere marcar su opinión, quiere dar un criterio, una guía acerca de qué cosa es constitucional o no, porque esto puede ocurrir en lo inminente, y de hecho está ocurriendo con este nuevo decreto, y entonces establece una guía para el futuro, pero no invalida esta Corte ni a un decreto que ya no está, ni a un decreto que no se Ahora, más allá de actual. todo este debate legal, hoy el ministro Soria dijo que este fallo de la Corte se va a medir en vidas. No sé si escucharon esto, ¿no? A ver, se va a medir en vidas. Esto es un tremendismo. La Corte Suprema no es médica ni es infectóloga. La Corte tiene que hacer lo que tiene que hacer y los médicos infectólogos también. Por ejemplo, los infectólogos, ¿qué es lo que dicen como especialistas? Y los médicos muy especialistas. Que hay que cerrar todo, que hay que evitar la circulación del virus a cualquier costo y eso significa unas drásticas medidas de cercenamiento de todos los derechos, inclusive el de trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, está bien, el criterio epidemiológico de un especialista es ese, pero precisamente hay otras cuestiones que el especialista no tiene en cuenta y es que de pronto la gente que no trabaja puede tener otras dificultades de salud, como las que efectivamente han ocurrido con una cuarentena larguísima, y que en definitiva tal vez no competa a un infectólogo, sino que compete por ahí un cardiólogo. Hagamos un punto Entonces, acá bueno, porque Graciana está pidiendo la palabra con sus caras. Graciana. ¿Cómo no? No, yo creo que 3.170 casos
hay hoy en Capital Federal. Es un dato objetivo. Durante el periodo que se suspendieron, que hubo clases presenciales, crecieron los casos, dejaron de haber por clases presenciales en el AMBA, han caído los casos y ahora vuelve a verlo. Repito, yo no soy epidemióloga, soy abogada, entiendo de epidemiología más o menos lo mismo que de física cuántica, o sea, absolutamente nada. Lo que sí voy a señalar, y esto me parece justo decirlo, yo comparto mucho de lo que dice el doctor Lonigro, sobre todo cuando habla de qué puede hacer la Corte Suprema. Yo creo, por ejemplo, y lo vengo diciendo, que ya el primer problema del fallo de la Corte de hoy estuvo en el 19 de abril, cuando determinó algo que no dice la Constitución, que es la competencia originaria de la ciudad autónoma, para entender en este caso, porque la ciudad autónoma, voy a decirlo con toda claridad, establecida en la Constitución de 1994, no estableció dentro de los sujetos o de las causas que acceden a competencia originaria a la ciudad autónoma. Eso lo hizo la Convención Constituyente y fue un criterio. Y hoy viene la Corte a decir que yo comparto lo que dice mi colega respecto a que las provincias tienen toda la competencia que no han delegado expresamente en el Poder Ejecutivo Nacional, en el Gobierno Nacional. Pero tengo que hacer una salvedad. La ciudad autónoma no es una provincia. Ahora, Félix, discúlpeme, Félix, entonces, para saber si un vamos poquito... a interpretar desde la literalidad que yo comparto, empecemos a interpretar desde el principio, porque si no, hacemos un recorte. Yo entiendo el argumento que bien plantea respecto a las posibles restricciones, y podríamos debatirlo, pero digo, si vamos a hacer una interpretación literal, empecemos desde el principio. La causa jamás debería haber llegado en competencia originaria a la Corte Suprema. Pregunto a Félix, ¿no se desvanece un poco el argumento de la ciudad cuando en esta nueva etapa decidieron que el secundario sea un sistema mixto entre virtual y presencial, reconociendo de que efectivamente hay un nivel alto de contagios? ¿No está reconociendo un poquito el argumento del Gobierno Nacional? Bueno, yo contesto esto, pero después me gustaría hacer una aclaración sobre el estatus de la ciudad de Buenos Aires y su competencia originaria, si me permiten, y la doctora Peñafort me permite. No es una réplica, es simplemente mi opinión sobre el tema. Está bien, puede ser que la ciudad de Buenos Aires haya entendido, de acuerdo a sus criterios, que tenía que haber clases presenciales, que ahora entienda que el secundario puede ser hecho en forma virtual y presencial. O sea, no estoy discutiendo. A ver, yo como abogado, igual que la doctora Peñafort, no entiendo de temas epidemiológicos y sanitarios. Lo único que nosotros discutimos, así como los infectólogos hablan exclusivamente de temas sanitarios, nosotros los abogados hablamos exclusivamente de temas legales y de temas constitucionales, en mi caso particular, que soy constitucionalista. Por lo tanto, yo lo que digo es que no sé si Rodríguez Larreta tiene razón en las medidas epidemiológicas que toma, y no sé si la tiene Alberto Fernández. La misma Corte hoy lo dijo en su fallo. No está fuera de nuestra competencia analizar cuestiones epidemiológicas y sanitarias. Lo que sí tenemos que hacer nosotros, dijeron los jueces del tribunal, es decir cuándo una norma violenta la Constitución. Y lo hicimos. Sin perjuicio de que pueden ser mejores o peores las medidas sanitarias que adopte uno u otra esfera del poder. Esto por un lado. Por otro lado, quiero hacer esa referencia con respecto a la ciudad de Buenos Aires. La reforma del año 1994 con respecto a la ciudad de Buenos Aires hizo un verdadero lío. Yo soy crítico de la reforma del 94, muy crítico. Y entre las cosas que creo que se hicieron mal está la regulación de la ciudad de Buenos Aires, a la que se le ha pretendido y se le dio autonomía, pero sinceramente se le ha dado un estatus muy particular que no llega a ser provincia y tampoco municipio en el análisis estrictamente académico. Ahora, como hay dudas acerca de qué es la ciudad de Buenos Aires, los constitucionalistas pensamos, algunos piensan una cosa y otras otra, pero yo digo, las provincias pueden ser intervenidas federalmente, la ciudad de Buenos Aires también. Las provincias tienen representación en el Senado, la ciudad de Buenos Aires también. Las provincias reciben fondos de la coparticipación federal, la ciudad de Buenos Aires también. Todo esto lo dice la Constitución Nacional. Es cierto que en otros artículos de la Constitución, en algunos dice provincias y ciudad de Buenos Aires y en otros dice solo provincias. Entonces, frente a este debate académico, ¿quién es quien debe
poner orden, quién debe interpretar cómo son las cosas desde un punto de vista institucional y constitucional en nuestro sistema jurídico? La Corte. Y la Corte, en sucesivos fallos, ha ido ampliando el criterio de autonomía de la ciudad a tal punto de que al principio no le permitía acceder en competencia originaria. En el caso Cincunegui, por ejemplo, la Corte dijo no, la Ciudad de Buenos Aires tiene que empezar por primera instancia, no llegar a la Corte directamente, y la Corte cambia de criterio, en el caso gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Córdoba, y ahora le permite la competencia originaria. Este es el sistema, frente a las dudas de interpretación, la Corte es quien resuelve. Félix, perdón, yo lo cambio de tema, pero Cristina Fernández de Kirchner también habla de la orden que le da la Cámara del Crimen a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores para que legislen y en 15 días saquen una ley. ¿Eso no va en contra de la República? No. Eso sí es una intromisión, sí, por supuesto. Porque nadie lo está diciendo, salvo ellos. Yo lo digo. Bueno, sí, también. Pero digo... Yo se lo tuve que a mí me contar al preguntan y tío yo porque la contesto. notificación me llegó a mí. No bien, se lo bueno, deseo a a ver. nadie. Fue nuestro habeas corpus, igual ese. ¿Cómo, Está bien, Yamil? exacto. Que el habeas corpus que irritó a Cristina fue presentado por nosotros en el marco de la Fundación Apolo. Me alegra que te haya llegado, Graciana, la notificación. Pero ¿cómo la justicia le va a decir al Poder Legislativo cuándo, cómo tiene que sacar una ley? Eso yo no lo vi nunca. No, lo que está diciendo, lo que dice puntualmente en el habeas corpus la Cámara es que hace 13 meses que estamos en pandemia, se han sancionado más de 65 leyes desde que el Congreso está funcionando desde mayo del año pasado, y que en función de eso no se puede seguir legislando vía DNU derechos fundamentales. Entonces, no, los DNU están aprobados en el Congreso. No, perdón. En trámite legislativo es que pasan por la bicameral y después una de las dos cámaras los tiene que aprobar, y es lo que está pasando. Y para eso está el Poder Judicial como instancia de revisión. Y lo que dijo en este ¿Revisión caso, de un DNU que tiene aprobación de una cámara? Por supuesto. De hecho, lo hace con las leyes que son aprobadas por las cámaras. Eso sí es inconstitucional. No. Es la función esencial constitucional de la justicia controlar, entre otras cosas, entonces la el legalidad Congreso de las que le leyes. diga La a la quiero jueza escuchar a cuándo tiene que Graciana. fallar. La quiero escuchar a Graciana, que está moviendo la cabeza. Una Yo barbaridad. voy a decir, yo cuando me llegó, lo vi, dije, esto es un desquicio. Pensé 5 minutos cómo informárselo a Cristina, porque aparte nos llegó el lunes en la mañana. Dije, la tengo que despertar para contarle esto, me va a putear. Entonces respiré y decidí contárselo como lo que sea. Respecto al fondo de la cuestión, en sí mismo es un desquicio, no le quiero faltar el respeto a Yamil, por quien tengo una enorme estima, pero es una locura, una intromisión. No voy a abundar en mayores argumentos, porque además probablemente el Senado de la Nación presente una casación respecto a esta norma de la Cámara, porque evidentemente se inmiscuye en facultades exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo. Pero amén de eso, a mí me preocupa, voy a decir algo que es no solo es una locura en sí mismo, sino que además quienes dictan este tipo de medidas ni siquiera se toman la molestia de ver cómo es el trámite parlamentario. Literalmente, en 15 días no se puede dictar una ley, porque los plazos no se pueden cumplir. Es decir, es un desquicio. Yo entiendo que Cristina esté indignada, yo comparto la indignación de Cristina, porque voy a decir esto, este habeas corpus lo resuelve la Cámara del Crimen. Ahora, es decir, les quiero hacer un punto en acá. base a lo que tiene una Cámara Criminal, presenta, amén de lo que implica en términos de habeas, que sea un habeas corpus, otra discusión, se dedica en lugar de resolver los temas criminales, está dictando este tipo de medidas absurdas, solo creo yo que con un interés muy específico. De todos modos, es una sentencia que afortunadamente no está firme y veremos cómo la veremos. Bien, a ver, Graciana, Félix, todos los invitados. Yo pienso la gente que está del otro lado también, y estamos en una pandemia, en un momento muy complicado, no solo en el mundo, sino en la Argentina, con contagios que suben, que digamos están las camas de terapia intensiva, no están todas llenas, pero ahí están complicadas. En el medio de todo eso, en el medio de una crisis económica, pasa esto y escuchamos fallos, cortes, jueces, resoluciones. ¿Cómo es que llegamos a esto? Pero, Pablo Cata, Caruso. te agrego esto. Sí. ¿Cuánto vamos a tardar en el programa y en general en reconocer que más allá de lo específicamente jurídico, acá se trata de definiciones políticas del poder? Dejémonos, yo con respeto al saber de Graciana, con respeto al saber de Lo Negro,
Acá me parece que las categorías con las que Cristina Fernández de Kirchner analiza el tema, más allá de lo que cada uno en su subjetividad política pueda pensar, son únicas y correctas. Acá es el poder que se expresa a través de un sector del Poder Judicial para evitar que un gobierno electo democráticamente pueda desarrollar sus políticas públicas. Si no, vamos a estar hablando, la gente no va a entender nada. No, y además de si A o B, la media biblioteca, la media biblioteca de la Constitución, además, la otra media. Dejémonos de embromar, porque si no es toda una gran hipocresía. Félix. No, a ver, adjudicarle a los fallos de la Corte intencionalidad política es muy fácil desde la política. O sea, un fallo me gusta, me conviene, y entonces es un fallo eso perfecto. lo ha hecho también, no me gusta. eso también lo ha hecho la ciudad. Para ser justo, lo hacen todos los políticos, ¿no? Elegir la justicia que te guste o no. Y la verdad es que está muy mal. Pero si no hiciera política, hubiera decretado abstracto el tema y se acabó. Dejó sentada una posición. La Corte dejó sentada una cuestión, porque la Corte a veces hace eso y se maneja también políticamente dentro del Poder Judicial. Y bueno, pero se maneja políticamente haciendo qué. Por ejemplo, vamos a suponer, en el caso Bussi, ¿ustedes se acuerdan cuando Bussi fue elegido diputado que no lo dejaron ingresar a la Cámara? Sí. Bueno, cuando llegó el pronunciamiento de la Corte dijo, y ya está, si ya se le venció el periodo. Pero dijo, esto puede volver a ocurrir. Entonces, gravedad institucional vamos a pronunciar. Y de hecho, volvió a ocurrir con Patti. Entonces, acá la Corte hace lo mismo. Sí. Félix y Graciana, para los dos un poco, porque a mí me parece, a mí lo que más me preocupa es lo que deja todo esto, porque me parece que se está, de alguna manera, hiriendo la facultad que puede tener el presidente de disponer medidas restrictivas en este contexto que estamos atravesando, porque lo que queda es esto, digo, si empiezan a haber fallos que cuestionan las decisiones. ¿Qué hacemos? ¿Anulamos la Constitución Nacional en épocas de emergencia? Entonces, pregunto. No te estoy diciendo Lo negro, salgamos de la presencialidad y observemos que en el último tiempo, y no solamente en la Argentina, en la región, no son todas, hay cierto carácter de políticas públicas en las que intervino el Poder Judicial. En el último rato, lo que pasa con el tema de las tarifas de telecomunicaciones, el aporte solidario de las grandes fortunas, también apareció un juez en algún rincón del país para intentar declararlo inconstitucional o meter un amparo. Bueno, los protocolos del Congreso la ley de servicio también. de comunicación audiovisual. ¿Y eso está mal? ¿Que una se haga una presentación cuando alguien considera que una norma política... Perdón, ¿y a usted le parece bien que efectivamente cierto diseño de políticas públicas no avancen con gobiernos que han ganado a mí lo que me parece es que, primero, un gobierno elegido democráticamente no tiene un cheque en blanco para violar la Constitución. Coincido, por supuesto. Y bueno, pero entonces esa referencia que un gobierno elegido democráticamente es una referencia incorrecta. Primer punto. Segundo punto. La Constitución Nacional está para ponerle límite a los gobernantes y que no hagan cosas que no tienen que hacer. Eso vale en épocas de emergencia y en épocas de normalidad. No está previsto en la Constitución que en épocas de emergencia, sea cual sea la emergencia, la Constitución tenga que ser archivada. No está previsto. Entonces, no digamos que el presidente de la Nación... La Corte puede no saber, en términos no sabe epidemiología, tampoco es pedagoga. ¿Cuál es el criterio para...? Bueno, perdón, no sabe de epidemias, pero... Chicos, voy a ordenar un segundo porque Graciana está pidiendo la palabra, levanta la mano, se muerde los labios. Hay varios que están pidiendo la palabra acá, ¿eh? ¿Terminó el doctor De Nigro? Termine si quiere terminar. No, esto es un diálogo, doctora, no estamos monopolizando la palabra, por favor. Lo que yo creo, con honestidad, es difícil, el doctor me va a entender porque hace derecho constitucional, es difícil no hacer lecturas políticas de los fallos, sean o no sean políticos. No es quienes tenemos que leer fallos, sobre todo fallos de la Corte, hacemos una lectura política, incluso ideológica, de los votos de los jueces. Yo no sé si Petraki dijo que era simpatizaba con el peronismo de la línea conservadora, todos lo sabíamos, y era una lectura de sus propios fallos. Puse el ejemplo, pero lo que digo es imposible no analizar fallos de la Corte con una lectura política. Haciendo una abstracción y yendo a yo comparto con el doctor que la lectura política debe ir después de la lectura jurídica. Es decir, yo cuando veo un fallo que me parece que es sólido en sus fundamentos, puedo no estar de acuerdo,
pero tal vez eso me vede de calificarlo como un fallo opositor, ¿sí? O oficialista para el caso. El problema es cuando aparecen fallos que, a mi opinión, y jurídicamente, de lo que yo sé y lo que yo entiendo, lo encuentro cuestionable. Y ahí es donde empiezo a ponerme, si se quiere, algo paranoica. Pero como mi madre, que es psiquiatra, me enseñó que yo sea paranoica, no quiere decir que no me persigan. Es decir, me parece que el principal punto es analizar la solidez del fallo, sus fundamentos y cómo transcurrió la causa, sobre todo cuando son causas con este impacto en la realidad actual, aun cuando no decreten la nulidad del decreto, precisamente. Bien. Dicho esto, yo voy a decir algo que lo pienso a título personal. Primero, yo creo que es un fallo deficiente y creo que es un fallo con una mirada política. Entiendo que es discutible y hay quienes pueden hacer una lectura distinta. Dicho esto, de lo cual me hago cargo y entiendo que puede haber diferendos, sí quiero decir que comparto con el doctor que la emergencia no implica la claudicación o el cese de la Constitución Nacional. Pero también tengo que aclarar que me parece que en base a este tipo de precedentes y estos pobres fundamentos que nos ha ofrecido hoy la Corte Suprema, se abre una puerta impensada de reclamos. Y a mí no me preocupa el derecho de las personas a reclamar, que es un derecho constitucional con el que yo estoy de acuerdo. Aun cuando no esté de acuerdo con el fondo de reclamo, las personas tienen derecho a reclamar. Sí me preocupa cuando este derecho a reclamar se funde con la voluntad de algunos jueces de dictar medidas. Bien. Y voy a poner el ejemplo que estábamos discutiendo hace un rato, el derecho de unos grupos de personas a presentar un habeas corpus para pedir una ley me parece legítimo. Lo que me deja de parecer legítimo es el desquicio que el Poder Judicial les haga lugar. Graciana, y ahí es donde... Clarísimo, Clarísimo. Tengo que despedirlo a los dos, a Félix y a vos. Tenemos más invitados aquí al piso que todavía casi ni tomaron la palabra, en el caso de Mariana, que quiero escucharla también, ¿no? ¿Qué pasa con el sector docente? ¿Qué es lo que están viendo ellos de toda esta situación? Que además la viven presencialmente allí en las escuelas. Así que les agradezco que hayan estado esta noche discutiendo tan amablemente, ¿no? Todas las voces con respeto y escuchándonos. Muchísimas gracias, Graciana y Félix. Bueno, decía, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Decía que, claro, no tomó la palabra todavía Mariana, ¿no? Yo quiero ver qué pasa con los docentes ante este fallo. Claro. Sobre todo la gente de ADEMES que había dispuesto medidas de fuerza precisamente porque estaba en desacuerdo con la presencialidad. ¿Qué va a pasar ahora con ustedes? Bueno, en principio, sin meterme en los vericuetos legales, sí hacemos una lectura política del fallo de la Corte. Entendemos que este fallo es un fallo que avala, que sostiene la política que viene implementando la Reta en la Ciudad de Buenos Aires de una presencialidad que nosotros llamamos una presencialidad criminal y que la docencia viene denunciando no de ahora ni hace 3 semanas cuando sale el DNU presidencial. Desde febrero nosotros veníamos denunciando que la presencialidad tal y como se estaba planteando en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional iba a incrementar notoriamente los contagios, por lo que implica poner en funcionamiento el sistema educativo. Esta era una alerta que estábamos haciendo de manera desesperada desde febrero. Hoy lo que estamos viendo es que efectivamente los contagios han aumentado notoriamente. El gran evento masivo que hubo en fines de febrero, principio de marzo. ¿Por qué hay tanta diferencia con los números del gobierno de la ciudad cuando hablan de no hay contagios en las escuelas? Es que en realidad yo no veo diferencia. El tema es cómo se presentan también los números. Y en eso también hay lecturas y hay política detrás. Pero hay como dos visiones como muy contrapuestas, cuando el gobierno de la ciudad ¿no dice, hay que tener clases o hay sí un hay que tener 0,tanto% de contagiados en las escuelas? Y uno eso lo traduce a números, ve que en el primer mes fueron 1.200 y en el segundo fueron 5.006, según datos del propio gobierno. Entonces hubo un aumento. 7 docentes muertos, ¿no? 6 docentes fallecidos, docentes y auxiliares, y además a nivel nacional más de 30. Entonces, si uno ve esos números, del primer mes al segundo se cuadruplicaron, pero además desde el 1 de marzo hasta ahora hay más de 10.000 casos más de contagios en niños de 0 a 19 años. ¿Y entonces ustedes van a ir a paro? ¿Qué van a hacer? Nosotros estuvimos 11 días consecutiva de huelga. Pero mañana, ¿no? Hay padres mirando seguramente el programa y dicen, bueno, mañana la gente, ¿qué va a hacer? Los docentes de ADEMIS, por lo menos, ¿van a parar o no van a parar? Tenemos una medida de fuerza votada para este jueves en
En principio, en exigencia de la presencialidad, como venimos haciendo, insisto, desde antes que hubiera una medida nacional en este sentido, una medida que además es insuficiente. El jueves tenemos una medida de fuerza, el viernes tenemos una próxima asamblea para definir, pero además nosotros hacemos un llamado a las familias de preservar la salud y si consideran que no están dadas las condiciones, no envíen a los chicos a las escuelas en estas condiciones. Hay un fallo vigente que impide que se pongan faltas a los chicos que no vayan. Y que se garantice la virtualidad, cosa que el gobierno no está haciendo. Hay casos concretos y denuncias que están poniendo las faltas a aquellos chicos que no están yendo al colegio. Bueno, hoy por hoy hay un fallo a la par del que obliga de la ciudad y ahora el nacional a que haya presencialidad que impide justamente que los chicos... ¿Y a los docentes les descuentan los días trabajados, los días no trabajados o no yendo, digamos, a la presencialidad? Que sí, no es lo mismo, ¿no? De hecho, ya hubieron descuentos, es una medida extorsiva por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde a sueldos que ya están por debajo de la línea de pobreza, les aplica descuentos salvajes que van hasta 20.000 pesos de compañeras que han cobrado el sábado con 20.000 pesos menos en su recibo de sueldo por hacer una pelea por la salud, por la vida, no solo de los docentes, sino también de Ahora, la yo estoy un poco perdida, obviamente que esto lo tiene que responder sobre todo el gobierno porteño, pero de qué pasa con esas familias que no quieren o no pueden enviar a sus hijos al colegio, digamos, más allá de lo que hagan los gremios y, digamos, de lo que pasó con la Corte Suprema. No me queda claro. Ya estaba contemplada la posibilidad de la cursada virtual para aquellos chicos que fueran de familias con algún tipo de riesgo. El fallo que salió luego del fallo que obligaba a los docentes a que fueran a dar clases y al gobierno a que prestara el servicio, le permite a las familias optar por la presencialidad o no y obliga al gobierno de la ciudad a garantizar la cursada online. O sea que hoy por hoy hay, como hubo en el 2020, o tiene la obligación el gobierno, de garantizar la cursada online para aquellos que no van al colegio. ¿Cuántos chicos, Mariana, qué porcentaje por lo menos del alumnado de la capital no está yendo a las clases presenciales hoy por hoy? Mirá, nosotros los datos que tenemos de las últimas semanas es que es menos del 50% de chicos que están asistiendo a las escuelas, ya sea por las medidas de fuerza o porque las familias también están decidiendo no enviarlos. Y quiero aclarar algo, el gobierno de la ciudad no está garantizando la virtualidad para esos chicos. Los docentes, si tenemos que estar de manera presencial, no podemos sostener al mismo tiempo la virtualidad. Por eso, uno de nuestros reclamos ahora, pero sobre todo, cuando se discutían los protocolos, es que debía existir una bimodalidad. Más docentes que sostuvieran la presencialidad y la virtualidad. Hoy, por la situación sanitaria, lo que exigimos es directamente la suspensión de la presencialidad y que vayamos todos a una modalidad virtual. Pablo. No, ratificar que efectivamente eso no se está cumpliendo y además los salarios se descuentan y hay presiones para que los y las docentes que quieren dar virtualidad no lo hagan. Hay presiones concretas, hay denuncias concretas para que efectivamente eso no se haga. Yamil, ¿cuál es tu postura sobre este tema, digamos? ¿Estás a favor de la presencialidad? Esto que está contando Mariana. Ahí, primera cuestión, nosotros fuimos los primeros en presentar un amparo para que vuelva la presencialidad. Tengamos en cuenta que el fallo que ahora sacó la Corte, de hecho lo que pone en evidencia es que Horacio siempre tuvo el derecho de que en la Ciudad de Buenos Aires hubiera clases. O sea que este es el fracaso tanto del gobierno nacional, que no fue capaz en más de 13 meses de instrumentar los medios para que se pudiera garantizar la educación de los chicos en las mejores condiciones posibles, pero también un fracaso del gobierno de la ciudad que teniendo el derecho no veló en tiempo y forma para que hubiera presencialidad. Así que en ese marco me animo a decir que le han fallado a los chicos durante el 2020. ¿Por qué el gobierno nacional, Yamir, tiene más responsabilidad para garantizar en la Ciudad de Buenos Aires la presencialidad? Bajan el presupuesto, la infraestructura es un desastre, los salarios son un desastre, el maltrato y la estigmatización a los y las docentes. Te respondo, primero que nada porque durante todo el año pasado hubo una serie de excesos regulatorios que de hecho son los que ahora la Corte Suprema y la Cámara en Ciudad le vienen reconociendo, que es que los DNU de Alberto estaban por fuera de los límites constitucionales que correspondían. El error de Horacio fue acatar, obedecer, por concordia, por lo que ustedes quieran. No, perdón, no defender... consensuó el año pasado. A todo esto llegamos porque no se sientan a hablar el oficialismo y la oposición. El año pasado se sentaba. Vamos por parte. Horacio eligió, o en todo caso eligió, acompañar las políticas de Alberto. Por ende, 2020 tuvimos las escuelas cerradas por anuencia de Horacio con Alberto. Y de hecho, la situación epidemiológica en 2020, en buena medida, fue muy inferior en términos de complejidad a la actual. O sea que tuvimos escuelas cerradas en momentos peores que los actuales. Y en ese sentido creo que hay una responsabilidad política concurrente del gobierno nacional y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, la UNESCO lo tiene planteado,
UNICEF también, para los chicos es fundamental la presencialidad y el mismo Ministerio de Salud de la Nación reconoce que las escuelas no son focos de contagio relevantes. Bueno, la primera parte te lo compro. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es fundamental la presencialidad. No creo que lo discuta Mariana. O sea, esto está claro. Está perfecto. El tema es si la situación sanitaria permite que precisamente haya clases presenciales. Me parece que este es el punto que estamos discutiendo. La justicia, hoy, que es quien en definitiva regula sobre temas contenciosos administrativos en la CABA, tiene dicho que sí. Dice algo distinto que la política. Bueno, la política tiene límites y para algo están los derechos constitucionales de los ciudadanos, que son los que han ido a reclamar el derecho a la educación de sus hijos. Entonces, en todo caso, si ADEMIS o cualquier otro gremio o cualquier persona considera que se están vulnerando sus derechos, que presenten un amparo, que justifiquen por qué las escuelas son lugares peligrosos y en todo caso que den la disputa legalmente como corresponde. No que usen medidas de fuerzas ilegítimas y que en este momento están por fuera de los límites legales para imponer una visión de mundo. De ninguna manera una medida de fuerza tomada por la docencia o por cualquier trabajador es una medida ilegal. Tenemos todo derecho a hacerlo en ese marco y no en el marco de la disputa judicial que vemos lo que es. Entonces, eligen ir por una vía ilegal en vez de explicar y mostrar con datos objetivos. El derecho a huelga va a ser ilegal, Yamil. Pero que demuestren lo que alegan. Ese es el punto, muchachos. Derecho a huelga. Está bien, pero el derecho a huelga no es absoluto. Vos del otro lado. Claro, está garantizado en la Constitución. Pará, no es absoluto. Vos tenés límites constitucionales de los derechos, entre ellos el derecho a huelga, que tiene que ver con los derechos de los otros. Y ahí hay derechos fundamentales, como en este caso el de la educación de nuestros hijos. Entonces, hay límites que aparte una cosa es protestar y otra cosa que se te pague por protestar. Que pueden protestar sin que los echen es una cosa. Bueno, que les esa paguen es una por acusación protestar, esa es una acusación, fundamental, ¿no? Que se te pague por protestar. Claro. Que se ¿A te qué te pague por referís? protestar. Vos tenés el derecho a protestar y a hacer una medida de fuerza determinada. Ahora, que tu empleador esté obligado en el marco de tu protesta a sostenerte económicamente durante toda la duración de tu protesta no es lo mismo. Entonces, ojo con eso, porque acá en Argentina pensamos que vale todo a la hora de protestar. Y no es así. Bueno, no estamos de acuerdo, yo no me voy a meter... El derecho dice lo que dice, podés estar de acuerdo o no, pero el derecho es claro. A ver, el derecho a huelga y el derecho además a un salario digno, cosa que no se cumple hace muchos años, no me voy a meter en eso. Tenemos pleno derecho a hacer medidas de fuerza que además están contando con el apoyo de las familias. La justificación es más que clara y nuestro planteo es un planteo más de fondo. A ver, la exigencia de la suspensión de la presencialidad va acompañada además de otras medidas, como por ejemplo la vacunación masiva. Y ahí nosotros también tenemos un señalamiento en relación al Gobierno Nacional, que entre otras cosas además... La preocupación por la presencialidad la ve ahora y no la vio cuando no nos cansábamos de insistir en esta situación. Y la vacunación masiva es algo que podría reducir notoriamente el tiempo que estuviéramos en virtualidad y poder garantizar que los chicos puedan volver lo antes posible en las escuelas, cosa que no se está dando. Gracias, clarísima tu posición, la de Yamil también. Sé que da para largo, pero se nos fue el tiempo, ¿sí? Tenemos que seguir haciendo el programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a los dos. Y nosotros nos vamos a ir un corte, pero quédense, porque vamos a hablar de algo que a todos nos importa, que son las vacunas y cuándo se fabrican acá en la Argentina. Ya venimos. Bueno, vamos a hablar de algo que realmente es importante. Miremos el tuit sobre la vacuna Sinopharm. Tras la reunión, lo tuitea la Embajada de China en la Argentina, ¿no? Y dicen, tras la reunión con Carla Bisotti, el embajador afirmó que se alcanzaron acuerdos para la producción de las vacunas de Sinopharm en Argentina. Las farmacéuticas de ambos países realizarán inmediatamente las consultas para arrancar la producción lo antes posible. Bueno, vamos a saludar y presentar a Daniela Hosborn, que es bioquímica, experta en vacunas. Creo que es una gran noticia, creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo. Y hay decisión política, me parece que este es el gran paso que está dando la Argentina por estas horas. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo andan por ahí? Espero todo bien. Sí, la verdad que sí, es una muy buena noticia. Creo que ya hay muchas señales de que la están tomando como una decisión política, que haya producción acá en la Argentina, no solamente de la vacuna Sinopharm, sino también quieren terminar toda la escala productiva de otras vacunas como la vacuna de AstraZeneca, y también en semanas anteriores hemos tenido
novedades respecto a la producción de la vacuna Sputnik también acá en la Argentina. Ahora, todo el mundo se está preguntando, Daniela, sobre los tiempos, ¿no? Porque obviamente te agarra ansiedad en el medio de la segunda ola. Queremos saber cuándo podemos llegar los argentinos a acceder a esas vacunas. Sí, primero hay que entender que la producción de vacunas es un proceso ya bastante complejo, que se están instalando capacidades. En esto, en particular, lo primero que tiene que ocurrir es una transferencia de tecnología desde China, en este caso, a el laboratorio que produzca la vacuna. Tienen que verificar todos los pasos y tiene que ir desde la producción de lo que es el principio activo hasta tener el producto final y analizado. Entonces eso lleva una etapa, no es que de un día para el otro vamos a tener la vacuna. Acuérdense esto de la vacuna de Sputnik V, que empieza con el estadio desde lo que es la formulación y después el fraccionamiento. Recién esa capacidad va a estar en 1 millón de dosis por mes en junio. Ahora, ¿no? Daniela, va a ir aumentando en escala. Nosotros nos aplicamos muchas vacunas desde que nacemos hasta que somos bastante grandes, ¿no? Incluso la antigripal que nos damos anualmente muchos de nosotros. Pero, ¿cuántas de esas vacunas produce la Argentina? La verdad que poco y nada. Por eso estas novedades de instalar capacidad productiva en Argentina son buenísimas. Argentina produce una vacuna que es para una enfermedad propia de Argentina, que es la fiebre hemorrágica argentina. Así que esa no solamente la produce, sino que intervino también en lo que es el desarrollo de la vacuna junto con investigadores de Estados Unidos. Esa es producción acá, diseño acá y producción acá en Argentina para una población, para una parte de la población que sufre esta enfermedad. Daniela, después hay producción... Dos bien concretas, perdóname, estabas terminando, no quiero interrumpirte. Quiero preguntarte, quizá tiene que ver con lo que ibas a mencionar. ¿El Estado está en condiciones de producir o necesariamente se necesita capital privado o infraestructura privada? Y segundo, hay que pensar también en largo plazo, porque hay que vacunar ahora, pero hay que vacunar años subsiguientes, con lo cual me imagino que esto implica también cómo se va a resolver esto en los próximos años. Sí, la verdad que la producción de vacunas y emplazar una fábrica de vacunas es costoso, es costo efectivo porque es un insumo que es muy necesario para todo lo que es la salud pública, ¿no? La salud en general. Entonces, en general ocurre, sobre todo en los primeros emplazamientos, a través de asociaciones públicas privadas, ¿no? Entonces eso, así como se continúa, el Estado tiene que tomar una decisión fuerte de que quiere emplazar estas fábricas acá en la Argentina y, como les digo, lo que hay que invertir es de mucho dinero. Entonces, en general, se comienza con estas asociaciones públicas privadas. En la pandemia anterior, 2009, hubo una de estas asociaciones y surgió la planta de Garín. En Garín se envasa el principio activo, se fracciona y se analiza producto final. Así comenzó, digamos, eso me parece que lo que viene ahora es una continuidad y marca esto, ¿no? Tratar de establecer esta capacidad en nuestro país que va a tener impacto no solamente para la COVID-19 y los años que vendrán para la COVID-19, sino, como preguntaban ustedes, para otras vacunas que tengan plataformas similares, que sean también vacunas que están en el calendario nacional de vacunación. Daniela, así que es muy importante. De ese calendario, porque hubo mucha discusión sobre Rusia, ¿no? Nos aplicamos la Sputnik y parece que nos inyectan comunismo. La BCG, por ejemplo, ¿de dónde viene? La BCG, tenemos una producción acá en provincia de Buenos Aires, pero es para provincia de Buenos Aires, y después hay uno de los productores donde se traen la mayoría de las vacunas es de India. Muchas de las vacunas que tenemos son de India, y después, bueno, hay de otros productores para otras vacunas, pero muchas, porque el mayor productor es no hay muchas fábricas de vacunas, no hay un montón de fábricas de vacuna. De hecho, en un momento hubo un llamado de UNICEF porque habían comenzado a cerrarse estas fábricas, porque en un momento producir vacunas no redituaba dinero para las farmacéuticas. Cuando llegó todo lo que es la nueva tecnología, las vacunas empezaron a poder cobrarse porque implicaban también una inversión
y empezó a ser redituable para las farmacéuticas, y varias de las farmacéuticas abrieron más fábricas e incluso se emplazaron nuevas. Pero siempre es un debe, ¿no? Un debe. Daniela, de cortar. Sí. Te tenemos que agradecer que hayas estado. Cortamos acá la nota pues se nos va el programa, pero la verdad es que ojalá vuelvas porque es muy interesante todo lo que estás contando y es por ahí, ¿no? Es la esperanza de todos, las vacunas. Muchas gracias por estar en Fuego Amigo. No, por favor, que sigan bien, ¿eh? Hasta luego. Bien, bien, bien. Ahí estamos, cerramos el programa con el Fuego Amigo del Día, ¿les parece? Ah, sí. ¿Cuál es? Con Correa, con Dilma, Lula, Fidel y con todos los pueblos oprimidos del planeta. Ahora, si se hicieron amigos de Biden, avisen. Un militante aplaude una cosa o la otra. Aplaudir las dos cosas es para la foca. Demasiado. Durísimo. Yo creo que ya está, ¿no, chicos? Nos vamos con esta. Es demasiado. Es mala leche. Todo. Yo lo quiero a Gabriel y entiendo, es mala leche. Es mala leche. Porque lo que se le reconoce a Biden es digamos, Juan Domingo la Biden, política, dijo Alberto Fernández, cayó ¿no? mal el chiste. La política económica. El chiste. Bueno, se nos va el programa. Lo seguimos debatiendo mañana con muchas otras cosas. Gracias a todos. Chau, Diego. Chau, chicos. Gracias a todas. A todos. Y a todos. Y a todos, dale.